Bien, ya empezó a grabar. Bueno, entonces, a ver, Sergio, ¿ya tienes tu micrófono? No te escucho. Ya está. Bien, pues, mira, este, el, el coeficiente, bueno, en todo polinomio los coeficientes son las constantes que multiplican a los monomios de la forma x a la n, ¿verdad? Ujú. Entonces, el enésimo coeficiente, pues es el coeficiente que multiplica a x menos x0 a la n entre n factorial. Sí, Entonces, el coeficiente es, la fórmula es la enésima derivada de la función evaluada en x0 entre n factorial. Todo ese es el coeficiente. ok. Pero bueno, Entonces, mi duda era, si es, la función es la que sea, o sea, no tiene ninguna forma. sí, la que sea. En este caso, por ejemplo, en el inciso A, que es f más g, pues, ¿cuál es la enésima derivada de la función f más g? Pues sería la enésima derivada de f más la enésima derivada de g. Así es, entre n factorial y eso sería el coeficiente, ¿verdad? Todo Ok, evaluado en x0. ok. Pues esa nada más era mi duda del 5, si era con cualquier Muy bien. función. ¿Cómo ves, Aira? Sí. O sea, es una cosa sencilla. ¿Sale? Sí. Bien. Luego, decían el 3. Ah, sí, del 3 tenemos duda de, este, solo hay que encontrar el valor de, este, en el que hace que el error tenga 5 cifras de exactitud. ¿Ves que los teoremas, ves que vimos 3 fórmulas para el error? Sí, Entonces necesitan saber interpretar eso, usar ese teorema para garantizar que el error tiene que ser suficientemente chico para que la aproximación tenga 5 cifras decimales correctas. Entonces, lo que yo te preguntaría es, si tú quieres que la aproximación tenga una precisión de 5 cifras decimales, a lo más cuánto debe ser el, el error. ¿Qué tan grande puede ser si quieres una exactitud de 5 cifras decimales? pues debe de ser menor a 1 por 10 elevado a la menos 5. No, porque entonces, si tu error es de 1 por 10 a la menos 5, justo la quinta cifra no la tienes exacta, ¿no? Ah, sí, sí, Entonces, a la menos 6. por ejemplo, salvo que la sexta cifra decimal sea un 9, porque si la sexta cifra decimal del punto donde estás haciendo la aproximación fuera 9, si tu error es de 1 por 10 a la menos 6, todavía te podría ocurrir que al sumarle un 1 en tu sexta cifra decimal, si fuera esta 9, te modificaría la siguiente, que es la quinta. Ah, sí, Entonces, ¿qué concluyes? que está entre esos dos valores, entre 1 por 10 a la menos 5 y 1 por 10 a la menos 6. No, porque lo que te digo es que no es suficiente nada más con la Ah, ya. cantidad de cifras. Porque incluso si tú tuvieras un error menor a a 1 por 10 a la menos 20, pero a partir de la sexta cifra fueran puros nueves hasta la 20ª cifra, el que haya un error de 1 por 10 a la menos 20 y toda la cifra de la sexta a la 20ª fueran nueves, no tienes garantizadas que las primeras 5 cifras son correctas. Sí, Entonces, lo que necesitas para garantizar lo que se pide en el ejercicio es
por un lado, que el error sea suficientemente pequeño, pero que la sexta, la séptima o alguna cifra tiene que ser menor a 9. Ok. Con que una sola sea distinta de 9 ya el Sí, error. Ah, ok. sí, ¿no? Porque, por ejemplo, si la sexta fuera 8, a lo más 8, pues aunque el error fuera de, eh, bueno, tienes que tener cuidado que la sexta cifra no sea un 8 y luego puro 9, porque acuérdate si fuera puro 9 a partir de la séptima cifra, eso en realidad sería igual a que tuvieras un 9 en la sexta cifra. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces, necesitas que el punto en donde estés haciendo la aproximación tuviera, por ejemplo, un 8 en la sexta posición y después del 8 que no aparezca una cola infinita de 9. Ok. ¿Sale? Sí. Y que tu error sea a lo más 1 por 10 a la menos 6. Pero es solo una alternativa, hay muchas alternativas. Ok. Y también para el cuarto, en el que pide que el error Espérame sea. tantito, espérame tantito. Sí. ¿Alguien más tiene duda del tercero? ¿Ya no hay duda del tercero? Ah, espérame que apenas me llegaron los mensajes. A ver, Silvia del 10, pero estoy con el tercero ahorita. Luego vamos con otros ejercicios. ¿Del tercero qué onda? ¿A qué te refieres, Luis? ¿Tienes duda del tercero o te refieres a otra cosa? Sí, se puede usar cualquiera de las fórmulas. Les recomiendo que usen las tres, porque así se van a ir acordando de las tres fórmulas. Sobre todo porque hay dos que se parecen mucho. Ajá, pero aunque seas del equipo de Sergio, quisiera saber si tienes duda, Luis, de lo que acabo de explicar sobre el tercer ejercicio. Luis, Bueno, lo estoy escribiendo, pero a lo mejor lo hablo. Es que, bueno, la duda que teníamos era que habíamos ocupado, se puede decir que un polinomio de Taylor, pero bueno, ya después checando las notas, habíamos visto que si el punto base era cero, entonces nos teníamos que aproximar solamente con la recta identidad. Entonces, esa era también parte de la duda. no es que no te entendí la duda. Ah, O sea, el bueno, punto base de la aproximación es el origen, ¿verdad? ajá. Eso está Entonces, claro. ajá. Y revisando las notas, habíamos visto que si el punto base era el origen, entonces nos teníamos que aproximar solamente con la recta tangente, ¿no? Con la X. No, la tangente la puedes usar para aproximarte usando cualquier punto en donde la función sea derivable. Ok. Bueno, Pero es que el ejercicio te dice que la aproximación la vas a hacer con la tangente, que es ok. con el polinomio Taylor de grado 1, ¿verdad? Ujú, sí, sí, sí. Sí, ¿Sale? ya, ajá, sí, ya con eso ya quedó claro. Ujú, Y te dice que el punto base es el origen, sí, ¿sale? sí, ¿Te sí. acuerdas que en clase estuvimos
dando distintos valores de incremento y teníamos que la aproximación coincidía en una cierta cantidad de cifras, ¿te acuerdas? Sí, sí, eso sí lo Bueno, recuerdo. entonces el ejercicio es muy parecido a algo que ya habíamos hecho en clase y la cosa es qué tan lejos puede estar X del origen para garantizar que tienes 5 cifras que seguro son correctas, pero lo nuevo es que tienen que usar alguna de las fórmulas del error para acotar el error, Ah, ok. Sí, para poder ya, asegurar que el error a lo más es, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 6 o lo que ustedes consideren. sí, ¿Sale? sí, sí, ya quedó Bien, claro, gracias. órale, Luis. Ahora, Zaira. No entiendo bien tu duda, Zaira. Que si nos acercamos no podíamos aproximar. No entendí el comentario. Ah, bueno, es que, bueno, sí, también soy del mismo equipo, Sí, no importa. pero es que yo no había leído bien el enunciado y lo había hecho con la curva. Ajá. Entonces, cuando lo traté de hacer con la tangente, no sabía qué X tomar porque lo grafiqué y el error no se hacía en ningún momento más pequeño. No entiendo bien. Ay, diablos. Mm, O sea, estabas usando la función sen ujú, y tenías la tangente. sí, Que en este caso la función de la tangente es la identidad. exacto. Bien. Entonces, ¿a qué te refieres con que el error no se hacía chiquito? Porque es que era lo de X y X0. Ajá, pero en este caso el punto base es 0, entonces x0 vale 0, ¿no? Ajá. Y teníamos que Bien. encontrar X, ¿no? Tienes que saber qué tanto te puedes alejar del origen para garantizar que tu aproximación es buena en 5 cifras decimales. Pero entonces no se tiene que alejar casi nada del origen. Pues, o sea, eh, es que eso del casi nada es depende, ¿no? Ujú. O sea, porque cuando están usando, en general, siempre que uno está trabajando aplicaciones, la cantidad de exactitud que necesites en tus aproximaciones depende del problema. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando a lo mejor nanotecnología o cosas así microscópicas, tus errores tienen que ser eh, fracciones muy pequeñas del centímetro, del metro, depende de las unidades que estés trabajando. Pero si estás haciendo otro tipo de problema, a lo mejor a nivel macro, por ejemplo, si quieres tapizar una mesa circular, pues lo que haces es calcular el área de tu mesa y cuántas cifras de pi necesitas tomar para que tu aproximación sea suficientemente buena. Bueno, si no te molesta que te sobre mucho material, puedes aproximar a pi con el 4, ¿verdad? Sí, ¿Se entiende, Zaira? sí. Pero si quieres una cifra más exacta, pues le puedes dar, puedes usar 3.14, 3. O sea, puedes usar 3 y muchas cifras dependiendo del grado de exactitud con el que quieras hacer la aproximación. Entonces, lo mismo, por eso quiero que trabajen estos ejercicios, porque dependiendo del contexto, el nivel de precisión que se requiere. ¿Sale? En este caso, en este ejercicio, te están pidiendo que garantices que en tu aproximación
tú puedes obtener 5 cifras decimales correctas. Eso ya te pone condiciones de que el error debe ser suficientemente pequeño. Y para eso la X no se puede alejar muchísimo. Ajá. Sí, ¿Está sí, sí. clarísimo? Sí. Va, sale. ¿Algo más del 3? Bueno, entonces me decían, Sergio, ¿verdad? Sí, Que entonces, porque el 4 son problemas parecidos, ¿no? O sea, tienes que hacer que el error sea chiquito. ujú, Entonces, ¿me preguntabas del 4? sí. Es que ¿Cuál ahí es? la pregunta que tengo, bueno, es que ahí nos pide el grado del polinomio de Taylor que cumple ese, que el error sea menor a eso. Pero mi duda es, ¿podemos, o sea, de la fórmula del error, de las tres, podríamos este, como despejar, el grado del polinomio de Taylor de la misma fórmula del error, o no se puede hacer eso? O sea, fíjate que ahorita el punto base y el punto en donde estás, por ejemplo, en el inciso A, el punto base en los tres incisos es el 0. Sí, Pero tú vas a aproximar el valor de seno de 1. Y para lograr que el error sea pequeño, espero que te acuerdes que una manera era acercarte al punto base o hacer crecer el grado del polinomio. Como sí, en este caso el punto de la aproximación está fijo, que es el 1, o sea, x es igual a 1, entonces si tú quieres hacer el error pequeño, la única opción que tienes es hacer que el grado del polinomio crezca. En las fórmulas que vimos para el error, en las tres, si te fijas, depende del grado del polinomio. ujú, Entonces, lo que tienes que hacer en el ejercicio 4 es, ahora, a partir, el punto X ahorita está fijo para el ejercicio 4. Entonces, lo que tú tienes que encontrar es qué tan grande tiene que ser la n del grado del polinomio de Taylor para lograr que el error en el primer inciso sea menor a 1 a 10 a la 1 entre 10 a la 17, o sea, 10 a la menos 17. sí, Y eso lo vas a poder hacer acotando tu expresión del error adecuadamente para encontrar el valor de n. ok, ¿Sale? sí, Bueno. Si quieren ahorita a ver si podemos hacer uno, nada más con la dificultad de que no les puedo escribir yo. O sea, alguien tendría que ir escribiendo de manera que todos podamos ver lo que está escribiendo para ir viendo entre todos si está bien o no. ¿Sale? sí, Entonces, ahorita nos regresamos a eso. A ver para cuántos nos da tiempo de hacer. sí, gracias, profe. De nada. Porque había otras dudas, por ejemplo, decía Silvia del 10, pero no sé si había otra duda de otro ejercicio. Ah, y luego Jorge me decía que si podíamos resolver al menos el 1, 7 y el 11. A ver, el 1, 7. ¿Cómo el 1, 7, Jorge? No, no entiendo. Ah, no. El 1, el 7 y el 11, ya entendí. Yo también tengo duda con el 7. Ok, pero a ver, nada, déjame ver con el 1 primero. Este, a ver, del 1. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer el ejercicio 1? ¿Alguien ya lo hizo el 1?
¿Nos puedes platicar, Uriel, la idea? O si nos... ¿Lo tienes escrito? Lo tengo escrito, pero como no tan organizado. Bueno, pero no importa, ¿no? ¿O te da pena? No, a menos que esté mal, solo no se burlen. No nos burlamos. A ver, lo mando. Oye, pero también, no hay que tomarse tan en serio las burlas, ¿no? Nada, era broma. Oye, pues a ver si nos puedes enseñar lo que tienes y nos vas explicando. Y aquí lo checamos entre todos, al fin que el uno no es para entregar. Creo que medio se ve. Ya lo A mandé. ver, ¿estás en presentación? No, lo mandé al grupo de WhatsApp, es una foto. Ah, ok. A ver, lo checo en el grupo de bots. A ver, entonces si quieres, vamos platicando la idea. Pues básicamente fue tomar la idea de que la igualdad de un polinomio es que todos sus coeficientes sean iguales. Ajá. Entonces, como ambos polinomios son de máximo grado n, entonces basta con que cada coeficiente sea igual hasta el máximo grado n. Ujú. Entonces, aprovechando que si derivas varias veces, te queda que el polinomio derivado es igual en un valor, el término independiente de la iésima derivada va a ser exactamente... Ah, lo hice mal. ¿Por qué? Porque, porque no consideré las i's cuando se multiplican al derivar, o sea, al exponente. Pero Pues bueno, la idea... a lo mejor te falló el coeficiente, pero digamos, eh, Ah, cuando tú calculas la iésima derivada, eh, todos los términos distintos del iésimo término del polinomio, todos los demás se van a anular en x0, ¿no? exacto. Y solo te queda el iésimo coeficiente. Sí, pero multiplicado por un exponente, creo, que se va como acumulando. Sí, bueno, unos factoriales ahí de lo que vas Ajá, derivando, ¿no? eso fue lo que me Que, faltó poner. ajá, tienen que calcular con cuidado. Y ese cálculo es el que te salió mal, ¿no? Exacto, Bien. Sí, te faltó bajar la n, ¿no? exacto. Pero de ahí en Pero fuera, no solo la n, sino n por n-1 por n-2 hasta que llegas a ¿cuál? hasta n menos i. Hasta n-i. Entonces es como n factorial entre i menos 1 factorial, ¿no? Algo Ajá, así, sí, algo así. por ejemplo. Pero después en la igualdad, pues se cancelan. Sí. Pero yo lo que les recomendaría, o bueno, o sea, hay que hacer esos cálculos, pero la idea central es, o sea, ¿por qué pasa lo que dice el ejercicio? Primero, porque los polinomios de Taylor son analíticos en el sentido de lo que habíamos dicho de que el polinomio es igual a su serie de Taylor. Y eso lo pueden probar muy fácil. Y lo segundo que pueden observar es que la serie de Taylor de un polinomio es un polinomio, porque a partir de cierto término, el coeficiente es la constante, o sea, te da siempre cero, ¿verdad? Sí, ¿Cómo ven? ¿Se entiende, Uriel?
Sí se entendió, Marco, gracias. Entonces, como los polinomios son iguales a su serie de Taylor, y eso lo pueden argumentar, yo pienso, no sin mucha complicación, lo que sigue ver es, les decía que la serie de Taylor de un polinomio es un polinomio. Y haciendo las cuentas que hizo Uriel, obtienen que ambos polinomios se escriben con los mismos coeficientes y pues ya por eso son iguales, ¿no? ¿Sale? Entonces, el chiste es saber escribir un polinomio cualquiera que puede tener cualquier presentación, saberlo escribir en su forma conveniente, que es como si fuera un polinomio de Taylor, digamos, para que la comparación sea más fácil y con eso van a obtener que ambos polinomios son iguales. ¿Sale? Entonces, a ver, Jorge, ¿cómo ves la idea para el uno? Pero me preocupa que solo sea un poco más claro, porque casi dijimos cómo hacer todo el ejercicio. Entonces, me hubiera gustado que dijeras, me quedó clarísimo, está bien fácil. Pero te siento todavía como, ah, pues no hace falta. Pero, Jorge, ¿se entendió cómo puedes utilizar lo de Taylor para este ejercicio? ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, te escucho. Bueno, o sea, por lo que entendí, entonces tenemos como que buscar el polinomio de Taylor o sea, bueno, por ejemplo, tenemos el polinomio P y entonces nosotros diríamos algo así como que el polinomio Q es el polinomio de Taylor de P y de esa manera llegamos a la conclusión de que son iguales. Exacto. Ok, y nada más tendríamos que describir adecuadamente cómo es P y cómo se va a comportar Q a partir de que sea el polinomio de Taylor de P. Sí, o sea, checa que a partir de cierto grado, depende del grado de P, este, a partir de cierto coeficiente, o sea, los polinomios de Taylor de orden mayor que el grado de P son siempre el mismo polinomio, que es el polinomio original, P. Ujú. ¿Sí? Lo dije raro, pero no sé si se entendió. No me quedó muy claro eso. O sea, la pregunta es, ¿quién es el enésimo polinomio de Taylor de un polinomio de grado n? La derivada enésima de ese polinomio. No, con las enésimas, con las derivadas del polinomio en un punto, obtienes los coeficientes del polinomio de Taylor. Sí. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre el enésimo polinomio de Taylor de un polinomio de grado n y ese polinomio? ¿Cómo se relaciona el polinomio de Taylor del polinomio con el polinomio? Es que parece trabalenguas, pero ¿se entiende la pregunta, Jorge? Eh, Más o menos. Va otra vez. Acuérdate que, o sea, anota la pregunta. Sí. ¿Cómo se relaciona el polinomio de Taylor de P cuando n
es el grado de P. Y n es el enésimo polinomio de Taylor. Entonces va otra vez. No sé si ya se entiende más la pregunta, Jorge. Lo estoy leyendo. Ajá. ¿Cómo se relaciona el enésimo, que eso sería mejor así? ¿Cómo se relaciona el enésimo polinomio de Taylor de P, donde n es el grado de P? Entonces, ¿cómo se relaciona el enésimo polinomio de Taylor de P con P? ¿En que van a ser iguales? Exactamente. Si tú pruebas eso, vas a tener que P y Q son iguales, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Ya lo ves con más claridad? Sí, Bueno, ¿no? Todavía te siento un poco dudoso, pero creo que menos que cuando dijiste eso. no, sí, ya me quedó más claro. ¿Sale, Jorge? Sí, Bien. Bueno, entonces, del 1, ¿hay alguna otra duda? Entonces me paso al 7. Bien, entonces checo el 7. El 7 dice... Primero, la pregunta es si se entiende que es una reordenación. Bien, entonces fíjate, Luis Manuel. Fíjate que la definición de una serie se da a partir de una sucesión. Entonces, la serie es el límite de la sucesión de sumas parciales. ¿Y qué cosa es la sucesión de sumas parciales? La enésima sucesión, el enésimo término de la sucesión de sumas parciales que le llamamos Sn es sumar los primeros n términos de la sucesión Xn. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, si tú tienes una sucesión, por ejemplo, la sucesión menos 1 a la n, empieza con menos 1 y sigue 1 y luego menos 1 y luego 1 y se va alternando el menos 1 y el 1 empezando con menos 1. Y la sucesión menos 1 a la n más 1, el más 1 en el exponente, se parece mucho, pero en lugar de empezar con menos 1, empiezas con 1. El primer término es el 1, luego sigue menos 1, luego 1 y otra vez alterna el 1 con el menos 1, empezando con 1. Entonces, ambas sucesiones se parecen, solamente te cambia el orden en que va apareciendo el 1 y el menos 1. Entonces, de esas dos sucesiones que te estoy diciendo, cualquiera de ellas es reordenación de la otra, porque cambiaste el orden en que te fueron apareciendo los sumandos, pero te aparecen los mismos. ¿Se entiende? Entonces, la idea de una sucesión reordenada es que tú imagínate que la sucesión es una lista infinita numerable, obviamente. Y tú haces una permutación en esa lista infinita. ¿Qué significa hacer una permutación ahí, Luis Manuel? Pues
que tú puedes revolver el orden en que aparecen los números, pero no puedes quitar ninguno ni agregar nuevos. Así, tal cual. ¿Sale? Al hacer eso, lo que obtienes es una serie de una sucesión reordenada. Y eso es todo. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué les dice el ejercicio? Dice que la serie converge o sea, si tú cambias el orden, esto tiene que ver con la propiedad de conmutatividad en la suma. Tú sabes que A más B es igual a B más A, o sea, la suma es conmutativa. Y lo mismo te pasa cuando tienes una cantidad finita de sumandos. No importa en qué orden escribas los sumandos, la suma es la misma. Pero en las series son sumas infinitas. En las sumas infinitas sí importa el orden en que aparecen los términos. Y es lo que te está diciendo aquí. Que si tú tienes una serie que no converge absolutamente, por ejemplo, la alternante de 1 entre n, esa serie no converge, pero sí converge la alternante. Entonces, ¿qué se puede probar? Que tú puedes reordenar los términos para lograr que esa serie, ese límite, te dé igual al valor k. ¿Sale? Entonces, es algo así como que la conmutatividad de la suma se vale cuando tienes una cantidad finita de sumandos, pero no se vale cuando tienes una cantidad infinita de sumandos. Esa es la moraleja del ejercicio 7. Que se convenzan, que demuestren que eso pasa. Que la conmutatividad no se vale cuando tienes una suma infinita de números. ¿Se entiende, Luis Manuel? ¿Tienes micrófono? Ok. ¿Estás escribiendo? ¿Tienes ahí con qué escribir? Ajá. ¿Tienes con qué escribir? Ok, entonces fíjate. Acuérdate que tú tienes xn es igual a menos 1 a la n entre n. La serie de esa sucesión existe porque es la alternante de la 1 entre n. Y con el criterio de Leibniz probamos que esa serie alternante existe. O sea, la serie de x a la n, de x sub n existe, que es menos 1 a la n entre n. Esa serie existe. Pero no existe, anota ahí, no existe la serie de los valores absolutos de xn. Porque el valor absoluto de menos 1 a la n entre n es 1 entre n, ¿verdad? ¿Luis? Sale. Entonces, ese es el ejemplo de una sucesión cuya serie existe, pero no existe absolutamente. ¿Te queda claro hasta ahí? Bien. Entonces, ahora tú toma un natural cualquiera acá. ¿Sale? De hecho, un real cualquiera. ¿Sale?
Por ejemplo, toma k igual a pi. Bueno. Si tú reordenas, ¿cuál es esa serie que te aparece ahí? La serie es -1, más un medio, menos un tercio, más un cuarto, menos un quinto, más un sexto, menos un séptimo, más puntitos, ¿verdad? Esa es tu serie que sí existe, ¿sale? Ahora, lo que tienes que probar, Luis, es que tú puedes modificar el orden en que te aparecen esos sumandos con una permutación y puedes demostrar que esa suma reordenada te da pi. Sí, bueno, es que ya eso lo sabíamos desde antes, ¿no? O sea, sumar cosas infinitas, sumar una infinidad de racionales, te puede dar cualquier cosa porque de hecho, de ahí viene que los irracionales lo puedes escribir como en el sistema decimal con una infinidad de cifras. Porque acuérdate, Uriel, que el sistema decimal con la infinidad de decimales equivale a una serie. ¿Verdad? Sale. Bueno, entonces, entonces, Luis, lo que te piden demostrar ahí es que ese ejemplo que estábamos viendo, tú puedes reordenar esa suma, esa serie alternante de la 1 entre n, tú la puedes reordenar para demostrar, y vas a poder demostrar que esa suma te da pi. Pero si quieres que te dé 0, te da 0. Simplemente tienes que reordenar los términos. Y si quieres que te dé cualquier otro número, te puede dar cualquier otro número. Lo único que tienes que hacer es permutar el orden en que te aparecen los sumandos. ¿Sale? La moraleja, ya se entiende por qué, Luis, digo que la moraleja del asunto es que la suma de una infinidad de números no es conmutativa, porque para nosotros las series intuitivamente las puedes pensar, formalmente una serie es el límite de una sucesión, de la sucesión de sumas parciales. Eso es lo formal. Intuitivamente tú puedes pensar que una serie es una suma infinita de números, ¿verdad? Y ya sabemos que la suma finita de números es conmutativa, o sea, tú puedes reordenar el orden en que tienes los sumandos y el número que vas a obtener es el mismo. Pero ya para una cantidad infinita de sumandos, eso ya no se cumple. Eso es lo que van a probar en el ejercicio 7. Y eso tiene que ver con que cuando la serie existe, la suma de los últimos números, digamos, es una infinidad, pero de los últimos es tan chiquita como quieras. Ese es el hint que les puedo dar. Eso te va a permitir agrupar una cantidad, escoger una cantidad finita de términos para que la suma sea lo que quieras. ¿Sale? Y el resto se va a ir haciendo chiquito y te vas a ir acercando a lo que te quieres acercar. ¿Sale? Porque si una serie existe, pero no existe la alternante, no existe absolutamente, es porque si tú sumaras los puros números negativos, eso tendría que tender a menos infinito. Y la suma de los puros términos positivos tendría que ir infinito. Eso
es lo que les va a permitir demostrar esa propiedad que les pide el ejercicio 7. ¿Sale? Entonces ya les di varios hints para el ejercicio 7. Espero que los hayan pescado. Pero ya... ¿alguna otra duda del ejercicio 7? ¿Cómo ves, Luis Manuel? ¿Sientes que ya le puedes centrarle mejor a ese ejercicio? ¿Dónde está el menos? Porque ya les dije casi cómo hacerlo todo, ¿eh? Pero ¿qué es la parte que no estás captando? A ver, dime. Digo, es una lata porque no me puedes decir, lo tienes que escribir, pero a ver si nos entendemos. ¿Qué pasó, Luis? ¿O le quieres pensar? ¿O estás escribiendo tu duda? Ya no sé. Profe, ¿puede repetir los hints del 7, por favor? Ajá, tienen que ver que como la serie existe, pero no existe absolutamente, eso quiere decir que tiene que tener una infinidad de términos positivos y otra infinidad de términos negativos. Es la primera observación que tienen que demostrar. ¿Está claro, Fernando? Sí, sí está claro, profe. Bien, ahora, no solo eso, sino deberían de poder probar que la suma de los puros términos positivos se va a infinito. Y la suma de los puros términos negativos se va a menos infinito. Porque si la suma de los puros términos positivos fuera finita, y la suma de los puros términos negativos fuera finita, pues existiría la suma de los términos sin importar, o sea, de todos. ¿Sale? Absolutamente. Si fuera finita la suma de los positivos y fuera finita la suma de los negativos, la serie absoluta, o sea, de los valores absolutos también existiría. ¿Cómo ves, Fernando? Hasta les estoy dando el argumento. ¿Ese es para entregar? Ya se los estoy haciendo todo, a ver. No, no es para entregar. Bueno, ahí está. ¿Cómo ves, Fernando? Ah, está bien, sí, ya. Vale. Entonces, además, como la sucesión de sumas parciales es convergente, tú sabes que Sn para una n grande ya está cerca del límite de la sucesión, o sea, del valor de la serie. Eso quiere decir que cuando tú sumas desde xn más 1 hasta infinito, o sea, como los últimos números de la serie, esa suma, la suma de la cola de la sucesión, esa suma tiene que ser un valor cada vez más chiquito.
O sea, siempre que una serie existe, la suma de los últimos es algo que se hace cada vez más chiquito. ¿Te queda claro, Fernando? Sí, sí, sí. Todo eso lo tienen que demostrar y utilizar para demostrar la propiedad que se pide. Porque si reordenan los números, van a poder hacer lo que dice ahí. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Cómo ves, Luis Manuel? Ah, ya no he escrito y no he visto los mensajes. A ver. Ah, no ha escrito nadie. Bueno, pero ya está grabado. ¿Sale? Entonces ahí lo trabajan. Bueno, la pasión primero, ¿verdad? El amor. Antes que la clase. Bueno, este, me preguntaban del 11 también. Bueno, vamos en orden, entonces voy con el 10. A ver, el 10. Pues, ¿cuál es la duda del 10, Silvia? A ver, me habías puesto la duda, pero, a ver, se me perdió porque ya quedó atrás. A ver, aquí ya lo encontré. A ver, déjame leer. No, ahí te dice, Silvia, la región es el sólido de revolución que te genera el área delimitada por f y g en el intervalo 0,1. No es en donde se intersectan f y g, sino el área entre la gráfica de f y la de g en el intervalo 0,1. ¿Te queda claro, Silvia? Bien. Ahora, no te entiendo, Zaira. Ah, ya, supongo. Es que ya no me acuerdo bien del ejercicio, pero sí, creo que sí. Seguramente sí. O sea, muy fácil, ¿verdad? Ok, bueno. Y luego el 11. A ver, el ejercicio 11. ¿Cuál es la duda? ¿Alguien ya tiene el 11? Ah, ¿te refieres con integral de línea a longitud de curva, Luis Manuel? Lo puedes separar en segmentos porque, por ejemplo, la circunferencia la puedes ver. La circunferencia no puede ser la gráfica de una función de RMR, pero la puedes ver como la unión de dos gráficas, o sea, de dos funciones de RMR, ¿verdad? Y hay que aplicar un teorema como el del rompecabezas, pero para longitud de curva. ¿Te queda claro? Bien, entonces, ahora, ¿alguien tiene el 11?
¿Nadie? ¿Y eso? No estoy seguro, Silvia, de la traslación. Porque si tú trasladas el sólido de revolución, por ejemplo, si tú giras la circunferencia en el intervalo 0,1, media circunferencia arriba del eje en el intervalo 0,1 y giras alrededor del eje vertical, lo que te queda es como una rosca, pero sin hoyo, porque al girar en torno al eje vertical, se cierra ese sólido, no le queda hoyo. En cambio, si giras la misma circunferencia, media circunferencia arriba del eje, por ejemplo, en el intervalo 1,2, ahí sí te queda una rosca con hoyo. ¿Lo ves, Silvia? Entonces, por eso, se me hace que si trasladas, el sólido de revolución te va a quedar distinto y por lo tanto el volumen también. Entonces, en ese ejercicio se va a notar si le entendieron a la construcción de cómo se calculan los sólidos de revolución, los volúmenes de los sólidos de revolución, cuando giran alrededor del eje X, del eje horizontal. Si entendieron esa construcción, esta es muy parecida, solamente lo tienen que hacer con cuidado para que el volumen que quieren calcular es el que debe de ser. Entonces, por ejemplo, en la construcción del volumen, para calcular el volumen de los sólidos de revolución, cuando hacen girar la gráfica alrededor del eje X, lo que están haciendo para aproximar el volumen es con volúmenes de monedas, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí, bien. Con que a la hora que hagan la construcción para aproximar el volumen, pero del sólido de revolución, pero cuando hacen girar la gráfica alrededor del eje vertical, con lo que van a aproximar el volumen ya no son monedas, sino que, ¿qué tipo de figura geométrica les va a servir para aproximar el volumen? No, no relleno, Luis Manuel, porque te pasarías mucho si tomaras el cilindro completo. Mm, pero es que la dona tiene como curveada las tapas. Y aquí no, porque van a aproximar el área, ¿con qué la aproximan? Con rectángulos. ¿Y qué les queda cuando giran el rectángulo alrededor del eje Y? No les da una dona. ¿Qué les da? Aros, ¿verdad? Como anillos. Pero de tapas rectas. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces tienen que hacer la construcción y saber hacer los cálculos y saber escribir bien el límite. ¿Sale? Bien. ¿Algo más del ejercicio 11?
¿O algún otro ejercicio del que tengan duda? ¿Sería todo? ¿Acabamos temprano? Yo pensé que iban a estar más adelantados porque, a ver, hint para el 14, déjame verlo. ¿Qué? ¿Todavía tienen muchas materias o ya estuvieron flojeando? A ver, díganme la verdad. Porque lo siento que van un poco atrasados. O sí le trabajaron y está muy difícil, a ver. Ya, ya no se rindan, ya falta poco, échenle ganas. Pues sí, fin de semestre. Ahorita checo el 14. Bueno, pues si la fórmula te tiene que dar correcta, ¿no? El resultado lo conoces, Aida. Ahora, ten cuidado con el procedimiento. A ver, la primera pregunta es, este, ¿con qué sólido de revolución están trabajando? Como un paramétrico. O sea, ¿cuál es la función? ¿Y en qué intervalo? No. Ese es el objeto que tienes que estudiar geométrico. Pero para calcular el volumen de la esfera, o en este caso, el área de su superficie, exacto, con una media circunferencia, ¿por qué? Porque sí, exacto, si la giras adecuadamente, eh, te va a quedar la esfera, ¿verdad? No la necesitas multiplicar por 2 porque al girarla ya te queda la esfera completa, Gabriel. ¿Lo ves? Bueno, ya nada más divides entre 2 en tus cálculos, ¿verdad? Bueno, entonces, si toman media circunferencia y la hacen girar adecuadamente, les queda el sólido de revolución correspondiente, les da la esfera. Entonces, pueden encontrar la fórmula del volumen de la esfera así, que podrían, si ese ejercicio no viene, lo pueden hacer para verificar que lo están haciendo bien. Y luego, ustedes, ¿qué tienen que hacer para calcular el área de la superficie del sólido de revolución? Pues van a aproximar el área con las áreas de qué figuras. Tiene que salir, Uriel. ¿Pero con qué va a ser la aproximación?
¿Hicieron con Yadira ejemplos de cálculos de áreas de las superficies de los sólidos de revolución? Sí, profe, sí hicimos. Ahí está. Y sí salían los cálculos, ¿no? Bueno, a lo mejor algo falló, pero debe de salir. Entonces, para calcular el área de la superficie de un sólido de revolución, lo van a hacer a través de un proceso de límite y van a aproximar esa área con las áreas de qué figuras. A ver, Uriel, ¿tienes tu micrófono? Sí, profe. ¿Me entendiste la pregunta? No. A ver. Perdón. Eh, O sea, más bien no la escuché, como que se cortó ajá. tantito. No está bien. Para calcular los volúmenes de los sólidos de revolución, aproximas el volumen con volumen de monedas o como acabamos de ver en el ejercicio 11 de anillas. Luego, para el cálculo de longitud de curva, lo que haces es aproximar a la curva con segmentos rectilíneos que obtienes. Los segmentos están definidos en los extremos de las particiones, ¿verdad? Ajá. Tomas el límite y obtienes la fórmula de la longitud de curva. Entonces, si tú ahora lo que quieres es aproximar el área del sólido, de la superficie del sólido de revolución, pues vas a hacer otra vez una aproximación. Sí, de hecho creo que ¿Sale? ese es el ejercicio 12 o algo así. Ajá. Bueno. Entonces, a la hora que haces pero con Yadira hicieron la fórmula, o sea, les hizo el ejercicio 12, o ella solo aplicó la fórmula para hacer ejemplos. Yo no estuve en la última sesión con Yadira, pero yo no recuerdo que hayamos visto área, solamente Ok. volumen. Pero pues, a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, pero el ejercicio 12, pues es que deduzcas la fórmula. ¿Ya hiciste el 12? Sí. Entonces, pues para ver si tu fórmula te salió bien, es pues, poner la prueba. Y por ejemplo, en el ejercicio 14 la puedes poner a prueba. Sí, yo creo que me habrá salido mal porque, o bueno, es que los cálculos con esa fórmula me salieron muy raros y complicados, por eso me saqué de onda. Ya, porque la fórmula, pues la puedes checar en internet, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que te tiene que salir? ¿Sí está bien? Sí. Bueno, entonces, a la hora que tú vas a aproximar el área esta, lo vas a hacer, vas a tomar un segmento, tomas una partición, tomas un segmento y unes los extremos con el segmento y es un cachito de recta pues con cierta pendiente. Para obtener la superficie del sólido de revolución tienes que girar la gráfica alrededor del eje X. Entonces, ¿qué pasa cuando giras ese segmento alrededor del eje X? ¿Qué figura obtienes? Como una especie de cono cortado, ¿no? Es un cono truncado, pero no vas a obtener el volumen, porque lo que quieres es aproximar el área. ¿Sale? Sí. Bueno.
Y acuérdate que así como en la longitud de curva usaste el teorema del valor medio, pues aquí puedes usar el teorema del valor medio también. Entonces la pregunta es si en el ejercicio 12 usaste el teorema del valor medio para la derivada. Pues va. ¿Cómo? Digo, pues va. Voy a intentarlo. No, te pregunto si ya lo habías usado para la Sí. fórmula que habías encontrado. Sí, sí lo usé así. De hecho, estaba investigando ahorita cuál era la fórmula que me debió de salir. A ver si sí era. Porque de hecho los cálculos que haces, esas fórmulas vienen en todos lados, ¿no? O sea, la fórmula que del ejercicio 12 que encontraste coincide con lo que encontraste en los libros o en internet. Sí, justo lo acabo de investigar. Sí, es la misma. Ok. Entonces, a lo mejor simplemente la integral es difícil. Porque a la hora que sustituyes en el ejercicio, que es el 14, Ajá. a lo mejor cuando sustituyes la función, la integral te queda complicada. Y a lo mejor estás integrando mal, habría que ver. Sí, Pero sí sale. Yo hace mucho la hice, o sea, sí revisé que salió el cálculo y sí sale. Hace mucho lo hice, ahorita no te podría decir así con detalle cómo sacar los cálculos porque eso sí ya no me acuerdo. Pero hasta donde yo saqué esa, o sea, alguna vez revisé ese ejercicio y sí sale. O sea, nada más hacer las cuentas con cuidado. Ya, si después de varios intentos se ve que no sale, a lo mejor yo le hice algo mal y me quedé con la idea que salía y no salió. Pero debe de salir. Pues en teoría ¿Sale? sí. ¿Sí? Es que, pues, si no las fórmulas de los libros, ¿cómo creen que las calculan? No se las da la computadora, ¿verdad? No, pues no. ¿Sale? Entonces tiene que salir. Va. Lo seguiré intentando. Reforzar los métodos de integración. Exacto, por intentación. A lo mejor es un truco adecuado para resolver la integral que te queda. ¿Sale? Va. Bien. Gracias, Marco. ¿Algo más? Bueno, ya sé que están cansados, pero ya son 15 días más y ya no es tan intenso porque ya no hay clase diaria, etcétera. Échenle ganas, ¿sale? Profe, ¿sí le van a dar cálculo 3? ¿Ya publicaron los horarios? No sé, la verdad no sé. Porque ven que la habían regado, ¿no? Pues ya ven que fue lo que yo pedí y aparentemente pues sí me van a dar cálculo 3. Ok, hasta el 29. Entonces la próxima semana ya sabemos. ¿Va? Pues no sé si todos vayan a reponer algún examen y si se vayan a conectar a las asesorías. Por lo pronto, la primera ronda de reposiciones es el viernes, ¿no? Entonces nos conectamos el jueves a las 11 para la asesoría. Si alguien ya no se va a conectar porque ya está acabando, etcétera, bueno, pues les diría que nos vemos después, pero tampoco es que nos estemos viendo ahora. Pero bueno, me despido de los que ya no vaya a ver por alguna razón. Pero pues creo que el grueso nos vemos en las asesorías para reposiciones, ¿verdad?
casi siempre todos quieren todavía subir calificación o algo. Pero bueno, espero que pese a todo el lío del semestre hayan disfrutado el curso. Y que aunque lo que falta es un poco intenso con todo con el parcial, las reposiciones y demás, pues que le echen ganas y que que ya también estén más adaptados a esta nueva situación. A ustedes, ánimo, ya casi, ahí la llevan, ahí la llevan. Que todo salga bien. Les mando abrazos. Ay, gracias, David. De nada. Gracias a ustedes también por echar